buenas a todos. Hoy es un día especial, 16 de noviembre, es puente. Muchos están tomando un descanso, salieron de la ciudad. Nosotros dejamos preparado este programa con motivo del 20 de noviembre. ¿Qué, muchachas y muchachos, qué se celebra? ¿Qué se conmemora más bien? El cumpleaños de Carlita, ¿eh? La batalla de Puebla, dice el poblano Potro. No, es la Revolución Mexicana y esto es lo que tenemos preparado para usted. Mire. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la Revolución Mexicana? Aquí se lo explicamos. ¿Qué comían los revolucionarios para las batallas en la lucha? Le tenemos las recetas. También tendremos los aprendizajes que nos dejó la obra de la Revolución de Fabián Chaires y qué pensaría Zapata si viera el cuadro. Y Manolo llega con No importa cuándo lo leas, siempre será noticia y jugará combinando personajes con el ¿qué pasa si? Bueno, y vamos a arrancar con una charla a la que le traigo muchísimas ganas. Mucho se puede hablar acerca de la Revolución Mexicana. Aristas hay, bueno, para echar para arriba. Pero creo que es una muy buena oportunidad para hablar de las mujeres que formaron parte de la Revolución Mexicana. El papel de las mujeres, de las mexicanas, de las revolucionarias en aquel año, en el siglo pasado, en la construcción del México revolucionario. Patricia Galeana es historiadora, es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Gracias por acompañarnos, doctora. Mire, se me salió inconscientemente Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué no es México, no? Hubiera estado bien, doctora. Bueno, gusto de estar con usted, Nacho, y con todo el público que nos acompaña. Muchísimas gracias, doctora. A ver, en primer lugar, yo siempre he tenido la duda, ¿qué es lo que le da más flojera a una historiadora como usted? Que le pregunte a la familia cuando están en la comida, cuando están departiendo, cuando están en el puente ahora, que es 16 de noviembre, con motivo del 20 de noviembre. ¿Qué es lo que más flojera le da que le pregunten y que no es cierto acerca de la Revolución Mexicana, doctora? Bueno, flojera, lo que al contrario, me da mucho gusto cuando me preguntan de historia, porque luego mis hijos dicen, ay, ya nos vas a empezar a dar clases. Ya empezaste, mamá. Entonces, me da gusto cuando me preguntan. Y bueno, lo que me parece muy importante es que entendamos que nosotros hablamos de la Revolución Mexicana, pero fueron muchas revoluciones. Hubo varias etapas y varios movimientos que en algún momento estuvieron unidos, pero que después también lucharon entre sí por el poder la última etapa. La gente que nos está viendo, doctora, ¿por dónde tendría que empezar? Una revisión en serio, una revisión rica, una revisión horizontal de los participantes en la Revolución Mexicana para hacer justamente esa revisión de ese episodio mexicano. ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Qué libro recomendaría? ¿Qué momento previo a la Revolución Mexicana usted recomendaría para arrancar con esa revisión revolucionaria? Bueno, el libro, pues les recomendaría La historia de la Revolución Mexicana de José C. Valadez, por ejemplo, que hace todo un seguimiento del proceso, porque pues sí, fue Madero el que llamó a la lucha para un 20 de noviembre a las 6 de la tarde, porque además puso hasta la hora. ¿Porque era muy creyente de estas cosas metafísicas, doctora, o por qué a esa hora? No, porque él consideró que esa hora era en donde podía haber estado ya todo el día organizándose la gente para arrancar el movimiento, después de haber intentado un cambio por la vía pacífica. Esto es muy importante. Pero además el movimiento revolucionario tiene sus antecedentes en los magonistas, o sea, en el programa del Partido Liberal. Entonces, en 1910 inicia la Revolución Maderista, pero antes había habido ya movimiento inclusive armado al que llamaron los magonistas en el norte del país.
En la primera etapa, pues, es la de los magonistas, que después se van al anarquismo. La segunda etapa, los maderistas, la revolución maderista, que triunfa en 6 meses, pero que no logra consolidar su gobierno. Viene la contrarrevolución con Victoriano Huerta, viene la etapa constitucionalista con Venustiano Carranza, y en todo este proceso hay otros movimientos populares, uno muy importante en el sur de Emiliano Zapata y otro en el norte de Francisco Villa. Ok. Pero después se disputan el poder y va a ser la última etapa. Ya una vez que hayan sacado a Victoriano Huerta, pues va a ser la última etapa de la revolución. Ahora, y en todas ¿sí? participaron las mujeres. Eso le iba a preguntar, porque de todos los nombres que me ha dado, pues no ha mencionado una sola mujer, pero sabemos que las mujeres formaron parte importante de esa fuerza revolucionaria en campo, en la estrategia, con las familias de estos líderes revolucionarios. ¿Por qué no mencionó ninguna mujer? Porque, digamos... Porque las mujeres no fueron, hay que reconocerlo, si no se les había dado la ciudadanía, ni se habían reconocido sus derechos, pues no fueron ellas las que fueron las cabezas de estas 3 etapas. ¿A las mujeres no se les había dado la ciudadanía? No, no se les había dado la ciudadanía, ni siquiera se les dio al triunfo de la revolución. Se les dio hasta 1953 completa, porque primero se les dio a nivel municipal en 47 y después ya para elecciones federales hasta 53. Doctora, qué fuerte. Qué fuerte lo que me está diciendo, una revolución machista. Pues sí, es que era una sociedad pues patriarcal, como todas las del mundo, Nacho, no crea que éramos nada más aquí la excepción. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena recapacitar para ver la participación de las mujeres en la revolución? Que siempre nos acordamos con justicia de las soldaderas, que fueron fundamentales porque no solamente eran las Marías que iban a pie, descalzas, con las ollas de los frijoles, cargando a los niños detrás de su hombre que iba a caballo, ¿verdad? Y ellas pues lo cuidaban a los hijos, hacían de comer, los cuidaban a los heridos, sepultaban a los muertos. Esas eran las Marías. Había las Marietas, que eran las compañeras de los amores de los revolucionarios, y también hubo las que echaron bala, se cortaron las trenzas y se metieron a la lucha. ¿Se cortaron las trenzas a propósito para tener una imagen masculina, doctora? Así es, y muchas de ellas inclusive se disfrazaban de hombres. Pero hay un grupo que no ha sido lo suficientemente reconocido, inclusive que no es ni siquiera conocido y que fue fundamental. ¿Cuál? El de las maestras normalistas. Resulta que la primera profesión que va a ser reconocida por la sociedad para las mujeres va a ser la del magisterio. Entonces, desde el siglo XIX se crea primero la escuela secundaria para señoritas por Juárez, después Lerdo de Tejada se incorpora la enseñanza de la pedagogía para las escuelas secundarias de mujeres, y de ahí te crea la escuela normal para formar maestras. Y las maestras normalistas fueron fundamentales en el proceso revolucionario. Las encontramos en todos los grupos y las encontramos también escribiendo planes. Planes tan importantes como el plan de Ayala, de Emiliano Zapata, pues su prólogo lo hace la maestra Dolores Jiménez y Muro. Ah, mire. Por lo cual Emiliano Zapata le da el grado de general a brigadier.
A ver, El grupo... A ver, sí, dígame, Sí. dígame. ¿El grupo? No. Hubo, en todos los grupos en el que hubo menos mujeres fue con los villistas, porque pues ya sabemos cómo era Villa. Y, ¿Cómo era Villa? Misógino. Pues Misógino, un ególatra. mujeriego terrible, ¿no? Y bueno, cuando llegaban los villistas se tenían que esconder todas las mujeres porque las violaban, en fin, una cosa terrible. Sí. En cambio, en el grupo de los zapatistas hubo más mujeres y se les dio grado de coronelas, de generalas. Hubo una coronela muy importante, Juana Belén, que publicó un periódico Vesper, donde denunciaba la forma infrahumana en la que trabajaban los mineros, porque ella era esposa de un minero. Y esa publicación le costó ser apresada, se fue con los magonistas a Estados Unidos, en fin, son unas vidas de mujeres muy pues luchadoras verdaderamente y de ideas, porque Dolores Jiménez y Muro, esta maestra normalista que le digo a usted que participó en la redacción del Plan de Ayala y que la nombraron generala, bueno, pues ella empezó la lucha aquí en la Ciudad de México contra la última reelección de Porfirio Díaz. Hizo una manifestación en el Monumento a Colón, que ahorita está de vacaciones, está de puente. Pues ahí se manifestaron. Después de esto fueron apresadas. Y entonces ella organizó una huelga de hambre, después hizo un club de mujeres que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc, pues para la lucha en contra de la dictadura. Muy bien, a ver, doctora, finalmente, escuchándola, además de ser delicioso, además de ser inspirador y además de obligarnos a correr a releer o leer lo que nos falta leer, pues pareciera que la Revolución Mexicana no le hizo justicia a las mujeres, que vinieron los gobiernos civiles a mediados del siglo pasado a garantizar estos derechos, el voto, el reconocimiento de la ciudadanía, y no es hasta hace unos meses... 67 años. 67, bueno, pero déjeme decirle algo, hasta hace unos meses, en pleno 2020, cuando las mujeres se organizan con su propia revolución, decía Sabina Berman, decía Marta Lamas, puede ser el 2 de octubre de las mujeres, lo que ocurrió en marzo de este año cuando hacen el paro, cuando después del 8 de marzo ponen a discusión las violencias que sufren, la disparidad, la discriminación que viven las mujeres. Yo diría entonces, más bien un movimiento revolucionario de la mitad, más de la mitad de la población mexicana contra la otra mitad que las ha venido oprimiendo, doctora. Así es la revolución feminista y estamos en la cuarta ola que te ha radicalizado con mucha justificación por la cantidad de feminicidios que sufren. Aquí en México tenemos más feminicidios que en la mayor parte de los países de América Latina, por la gran violencia que hay al interior de la familia contra la mujer, que se multiplicó ahora con el confinamiento de la pandemia. Y sí, como usted dice, pues en la revolución no se le hizo justicia a las mujeres por un temor, Nacho, y es importante decirlo, porque se consideraba que las mujeres estaban bajo el control de la Iglesia Católica y que iban a echar abajo todos los logros de la revolución. Hubo una mujer, una maderista, Inés Malváez, que mandó una solicitud al Congreso Constituyente de 17 para que no le fueran a dar el voto a las mujeres porque se iba a perder la revolución. Wow. Mientras que hubo otra, como Hermila Galindo, que decía lo contrario, que había que incorporarlas, así como se habían incorporado a la lucha, para que lograran su emancipación. Bueno. Y lo único que sí se hizo en el proceso revolucionario fue la ley del divorcio por Venustiano Carranza.
Y así pone en el preámbulo Carranza de la iniciativa, dice que es para que las mujeres se emancipen. O sea, antes había la separación de cuerpos, pero no disolución del vínculo matrimonial, y esto se da en plena revolución. Y qué interesante, doctora. Me quedo con esta palabra que usted usa. Evidentemente en el siglo pasado era una motivación diferente, el miedo a que las mujeres estuvieran influenciadas por la Iglesia Católica. En buena medida, hoy en día, en pleno 2020, a más de 100 años del inicio y culminación de la Revolución Mexicana o de la construcción del México posrevolucionario, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, doctora, pero subyace, entre otras cosas, el miedo a las mujeres. Por eso las violencias, por eso las envidias, por eso pues la disparidad, por eso todo lo que las mujeres hoy en día atraviesan en términos de violencia. Creo que el machismo, sobre todo, está fincado en el miedo a las mujeres, un miedo que no hemos superado los hombres, hablo en términos de género, por supuesto, y mucho menos hemos hecho el esfuerzo para eliminar esas violencias que hoy en día, desafortunadamente, siguen en la impunidad. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué delicia haberla escuchado. No sé si tenga algo más que agregar, algo más que decirnos. Pues nos va a dejar tarea. Mañana nos conectamos nuevamente en la clase. Muy bien, bueno, pues que vayan a visitar el Museo de la Mujer en cuanto esto sea posible, porque es un museo universitario y ahorita nada más tenemos actividades virtuales, pero nuestra página es museodelamujer.org.mx y ahí hay una sala dedicada a las revolucionarias. Doctora Galeana, gracias, buen día. Y a las maestras. Muy bien, luego. Muchísimas gracias, la doctora Galeana, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manolo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, ando por aquí. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Muchas cosas que no se sabían, ¿no? Y que pues porque además, imagínate, a propósito, el machismo por delante, pues no contamos el papel de las mujeres, no valoramos el papel de las mujeres en la revolución. Esa parte. Y pues pocas mujeres tomaron decisiones por la imposición del género masculino en la gesta. Hablábamos con la doctora, pues pareciera que en medio de la Revolución Mexicana, como ocurrió en varias partes del mundo, como bien decía la doctora Galeana, pues no había revoluciones más importantes como la revolución feminista que la revolución misma, la revolución que encabezaban los hombres. Por eso la revolución sexual, la revolución que tenía que ver con el reconocimiento de las mujeres, pasaba a un segundo lugar en el contexto de con el poder. Porque además, Manolo, fíjate, a mí siempre me ha parecido. No, ya. Ahora vamos con mi querido Manolo, que nos pondrá a prueba para adivinar cuál no es fake news. Así es, muchachos, vamos a ver 3 notas que aunque todas suenan absurdas, una de ellas es real. Ah, caray. Sí, vamos con las primeras para ver. Venga de ahí. Vamos a leer los titulares. Dice así: hipsters organizan marcha desde la Condesa hasta la colonia Roma, o sea, nada más que usaron insurgentes, en contra del uso de mascarillas porque no dejan lucir sus barbas. Güey. Esa es una. Podría ser. SAT cobrará impuesto a los que pidan el puente del 20 de noviembre y no sepan el nombre verdadero de Pancho Villa. Esa puede ser verdadera. Imagínate la lana que se juntaría ahí. No, recaudamos lo que no en los últimos 20 años, hermano. Y finalmente, cola de ballena evita que tren caiga desde 10 metros. No, ¿en serio? Están todas absurdas. No hay a cuál irle, ¿no? Yo creo que la verdadera es la del SAT, Potro. Yo no sé qué piensas, Dani. ¿Qué opinas? La del SAT, la del SAT. ¿Cuál no es fake news? ¿Cuál es la verdadera? La de la cola de ballena. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, miren, sucedió en Holanda, donde una escultura de una ballena estaba milagrosamente colocada al final de unas vías del tren elevado y evitaron que todo un convoy cayera. O sea, quedaron atorados encima de ¿Pero no es un efecto visual? No, sí pasó. O sea, se les fue la vía, pero estaba ahí una escultura y quedó ahí recargadito. Porque entonces haz de cuenta que estaba. Haz de cuenta que está. Y que viene que dice que le hace que dice. No, dice que le hace. No, que dice que la cola. ¿Ya estás grabando? ¿Sí ya estabas grabando? Ya estaba Muy bien. grabando. Vamos con la siguiente, Manolo, Venga, por favor. Siguiente. Señora molesta por el juevesito de canasta. No es considerado
actividad esencial, por lo que demandará a López-Gatell. Ella quiere que el juevesito de canasta sea considerado actividad esencial. Para que todo el mundo pueda estar. Hombre expone infidelidad de su esposa en pleno baby shower. ¿Qué? ¿Te imaginas, Potro? ¡Qué fuerte! Sí, dice el Potro que es esa, que ya ni le busquemos. Dice que es esa, ya no voy a leer la del repartidor de comida que probaba siempre los envíos. Demandará a familia por pedir siempre lo mismo. Sí, oiga, ya pidan otra cosa. Ya me esa aburrí. puede ser también, Potro. Me aburrí de robarles tacos. ¿Cuál es? La de la esposa. ¿Qué? ¿No han visto el video viral? Toda una pieza de ese extraño mundo llamado ¿Qué? Internet. ¿La ven? ¿Qué cosa? O sea, el verdadero papá la había embarazado 2 meses antes de lo que dijo la señora. Ajá. Y ahí andaba. Y ahí andaba de invitado Es el de en el las baby lonjas, shower. ese que se amarró acá y que le salía aquí. ¡El desgraciado! Ándale. Ahí nada más faltó Laura. ¿Quién organizó el baby shower? ¿Laura Bozo? Parece actuado, pero es real, ¿eh? Está cañón ese video. No te creo, Sí. wow. No, pues qué impacto. Qué impacto. Qué impacto. Qué sorpresas da la vida. ¿Vamos con otra más? Vamos ¿o qué? con otra Venga. más. Está buenísimo ¿cuál no es fake news? Novio invita a su novia a ver serie en casa sola. Y si la ven... ¿Y sí la ven? Ah, perdón. Novio invita a su novia a ver serie en casa sola. ¡Y si la ven! Me siento decepcionada, comentó la joven. Pobre. Ese hombre es tan sexy. Alumna olvida apagar micrófono en clase virtual y se hace viral por piropear a su maestro. ¿Puede ser? Y la tercera, Pati Navidad exige al gobierno mexicano, al gobierno federal, excavación en el Ixtaccíhuatl para aclarar si hay o no una mujer dormida. Es Puede capaz. ser. Esa yo Ya, creo que esa es verdad. se puede esperar lo yo que a sea Pati ya de Navidad Pati Navidad. le creo todo y si ella cree que abajo hay una mujer dormida, Que lo busquen. hay que buscarla. Pues no, la de la alumna es la real. Clásico que dejas el micrófono prendido, algo pasa, pregúntale a Lucerito. ¿No? Así que la cosa es que no sabemos si estaba tan sexy el maestro o no, o en el encierro que ya... O sea, pero entonces dejó abierto el micrófono en una Ajá, clase. y dijo, ay, ese hombre es tan sexy. Y el maestro la escuchó que andaba echándole sus piropos. Seguro va a pasar con 10, no, pues ya, le choca el piropo. No, pues ya, que dice que la hace. No, dice que dice, no, me siento ya. como en conferencia de las 7 de la noche. ¿No? Bueno, ¿algo más? Nada más, Nacho. No, muy bien, nos vemos al ratito, Manolo. Pausa y regresamos, no se vaya. Este es el programa especial revolucionario en DPC. Ya estamos de vuelta aquí en DPC. Es tiempo de ir nuevamente con Manolo. Te extrañé, Manolo. Yo también, ya estoy por acá. Nos traes notas que siempre son notas, noticias que son siempre serán noticias. noticias. Sí, toda la vida, no importa el año que las publiquen, no importa cuándo las lean, desafortunadamente, siempre van a ser noticias. Vamos con la primera que dice así: Banco de México ajusta crecimiento. Oye, sí, siempre será noticia que el Banco de México va a ajustar el crecimiento. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué tanto más se puede ajustar ese crecimiento? ¿Y por qué siempre es a la baja? Tienes toda la ¿No? razón. Tienes toda la razón. Vamos con la siguiente, Manolito, que es esta. Ya es clienta, ¿verdad? Ya es clienta. Oye, ¿no querrás Vamos ser a mandar colaboradora? Su calendario. Háblale. De colaboradora, pero de Manolo, dice. Pati Navidad causa polémica con teoría que contradice siglos de ciencia occidental. Esa siempre va a ser noticia. Siempre va a ser noticia. Cuando no son los Anunnakis, la 5G, los ovnis, lo que sea. El nadie Iztaccíhuatl. hace nada. Y nadie hace No nada. Sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos con la Tenemos siguiente. Personas que ya andan de paseo en la calle se quejan de personas que ya andan de paseo en la calle. Pues sí, es un nuevo clásico, ahora en los tiempos de pandemia. Vas en la calle, ay, mira nada más cuánta gente, míralos, y sin cubrebocas. Y anda así, ¿cuánto uno? Tienes toda la... Mira nada más el tráfico. Sí. ¿Cuánta gente está saliendo? Le vale Qué M bárbaros. esta pandemia. Qué En lugar de nada que más. se queden en su casa. Mira cómo está la tienda. Sí, Bien llena. llena No de se puede gente escoger la ropa. irresponsable que sale de compras. Impresionante. Es un clásico de Impresionante. ahora. Bueno, niño reprobado en clases virtuales dice que eso no lo vieron. ¿Quién no llegó a aplicar esa? No es un clásico. No, eso no venía, mamá. Pues es que no venía. Es que eso no lo vieron, dijo. eso no lo enseñaron. ¿Qué pasó, Mijares? ¿Por qué me hacías así, bebé? Que él, Nada que más él que ya también. te daba hueva el programa. Ya, la siguiente, Así la de, ya, siguiente. ya, síganle. Es que me dice la cámara 1, señora Mijares, el soldado del amor. Yo no sé si ya me está dando hueva tu programa. Ya, siguiente, que- vamos con Sale el Sol. ¿O qué quiere decir? ¿Te lo lavas o qué? Bueno, No, bueno, no. ¿Estás de Bueno, acuerdo? pues es que uno eso está aquí parece, trabajando, Mijares. uno está aquí trabajando, dándolo todo, entregando la cara, el pellejo y la pasión. Y el Y de Mijares repente acá. la cámara 1.
Ay, Mijares. ¿Qué pasó, Mijares? Bueno, vamos con la siguiente. Ah, mira. Asteroide pasará muy cerca de la Tierra. Híjole, esta la hemos visto año tras año. Lo que pasa es que ahorita es 2020 y hashtag 2020. Sí, ¡Qué digamos, miedo! o sea, digamos, esto es normal. Esto es ¿no? normal. Porque formamos parte de. ¿no? Pero en el 2020 leer esta noticia sí te da miedo. Sí, te da dices, miedo. "Ay, Así no, de, manchita". ahora no más falta. Ahora no más falta. No, nada más faltaba. Vamos con la siguiente que dice A ver. así. Señora que había prometido no hacerlo, pone el árbol de Navidad desde noviembre. Ese es un clásico. Ay, nada más faltó decirle, y lo quita hasta principios de febrero. Febrero y te fuiste muy pronto, hermano. Sí, no, sí, ¿verdad? He ido a Queda. casas de familias que en pleno mayo, el Día de las Madres, vas, oye, vecino, felicidad. Ah, todavía tienes el árbol. Ya el árbol todo chueco, ya El árbol marchito. todo- así, ¿no? ya los pastorcitos ya bien cansados, ya María ya bien aburrida. El niño Dios ya camina. Ya el niño Dios ya camina. O sea, ya el borreguito ya era barbacoa. No, un relajo. Lo merendaron. Mexicanos reportan series de luces de Navidad inexplicablemente enredadas al sacarlas de la caja. Es que esa siempre pasa, ¿no? ¿Habrá alguna Siempre. ley de la física que explique este extraño fenómeno? Pues el desorden, hermano. El desorden. El desorden. El desorden. Depende cómo las enredas. Y ¿no? además siempre se funden, ¿no? Las guardas bien y las sacas y ya están Hermano, fundidas. no solamente siempre se funden, se quedan las lucecitas en el piso. Ay, las Te pisas. levantas en Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, sin zapatos, hermano. Y ay, dolor. Que levante la mano la mexicana o el mexicano que no. No, Se ha es un pinchado. clásico, sí. Bueno. Dolor. Muchísimas gracias, Gracias, Manolo. Nacho. Bueno, la pieza titulada La Revolución del artista Fabián Chaires causó revuelo por la forma en que retrató a uno de los personajes clave de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. ¿Qué aprendimos después de ese episodio? ¿Qué pensaría el mismísimo Zapata de la pintura Si hoy la viera? ¿Qué pensaría Zapata del México de hoy? Entonces, siempre que estés construyendo la posibilidad de que las demás personas puedan ser libres, siempre va a venir algo positivo con todo ello. Y eso es algo que aprendí con mi trabajo. Conocimos a Emiliano Zapata como un héroe revolucionario que luchó para terminar con la desigualdad en México. Emiliano Zapata siempre ha sido un símbolo de lucha de las minorías, de todos aquellos que han sido segregados. Y siempre se ha tomado como un estandarte para muchas luchas, no solo para la agraria, sino para la estudiantil, la feminista. A mí me gustó Emiliano Zapata porque es muy bueno, en todas sus imágenes se ve muy guapo. Además, él siempre procuró su imagen. De hecho, esta imagen del charro fue construida por él para hacer contrapeso a las caricaturas que se hacían para mofarse de él. Este zapato afeminado, desnudo, con un sombrero rosa, montando un caballo con una erección, no fue bien recibido por simpatizantes y descendientes del prócer de la patria. Estaría permeado por todas las injusticias y seguiría siendo alguien que lucharía por la libertad de los oprimidos. Entonces yo creo que estaría de acuerdo con mi trabajo, porque justo es una imagen que aboga por la libertad de aquellos que hemos sido oprimidos por mucho tiempo. La pintura fue expuesta en este recinto en diciembre de 2019 en la muestra Emiliano Zapata después de Zapata. Después aceptó que la revolución siguiera en la exposición, pero con una cédula de inconformidad por parte de la familia por la interpretación del autor. Ahorita nada más estábamos pidiendo que la retiraran. Ahorita ya estamos pidiendo que la retiren y que la quemen. ¡Que la quemen! ¡Que la quemen! ¡Que la quemen! Me pareció muy curioso que por qué a la gente no le molestaba que se tomara para otras luchas, y para la lucha de las disidencias sexuales y de género sí. Eso habla de una hipocresía en la que estamos viviendo. El propio Chaires retiró su pintura y viajó a Estados Unidos de América para exponerla en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es lamentable que haya sucedido todo ese escándalo en base a cómo yo usé la imagen, ¿no? Entonces creo que eso nos da mucho material para pensar y para reflexionar y para construir un futuro más libre y equitativo. Ser más empáticos con otras minorías que
que pues no gozan de privilegios, no gozan de derechos, y creo que es importante apoyar a todos estos movimientos, tanto el LGBT como al movimiento feminista, porque es algo que nos va a traer un beneficio a todos, y a todas y a todos. ¿Se atreverá Fabián Chaires pintar a otro héroe de la patria? Creo que digamos que el proceso creativo de un artista es ir, venir, subir, bajar. Entonces no sé si en algún momento llegue a pintar a otro revolucionario o a otro héroe a otro prócer de la nación. Entonces yo creo que igual, y si no me cierro a la idea, a mí siempre me pareció más guapo que Villa, pero no sé, igual en algún momento lo pensaré y tal vez usaré a Villa, a Hidalgo, a Allende. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Hasta aquí con DPC, gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos muy tempranito.